Fabio Gifres, entonces, es pianista, licenciado en dirección orquestal por la Universidad Nacional de La Plata y es doctor en psicología de la música por la Universidad de Roehampton en Inglaterra. Es profesor titular de las cátedras de educación auditiva, educación musical comparada y desarrollo de proyectos en música de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata también. Es profesor de posgrado en Flaxo y en la UBA y asimismo dicta cursos especializados, ponencias en otras universidades de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España y el Reino Unido. Sus principales intereses como docente e investigador se vinculan al desarrollo de las habilidades de audición de los músicos y a la comunicación en la ejecución musical desde una perspectiva intersubjetiva y corporeizada. Bueno, Fabio, a modo de introducción, planteamos, primero que nada, muchísimas gracias. Estamos súper contentos y contentas de poder tenerte acá. Muchos tenemos como referencia tu bibliografía para alguna de las cátedras, ¿sí? Para lenguaje musical, para práctica docente, didáctica, etc. Así que es un gran honor poder invitarte y que participes de nuestras jornadas de investigación en arte, ¿sí? En esta segunda edición. Así que vamos a introducirnos un poco para que un poco hables vos más que yo, ¿sí? Pero bueno, tenemos en nuestra área y en general en la institución como una idea, una imagen del investigador, ¿no? Del investigador científico, académico que da ponencias en congresos, que escribe libros, como haces vos. Y por ahí nos perdemos de que esa práctica también la podemos llevar a cabo en nuestra práctica personal de cada día, ¿no es cierto? Nuestra práctica profesional, ya sea docente o en música, como músicos. También es un lugar común caer en la crítica, ¿no? Acerca de cuánto nos está costando, por ejemplo, llegar pedagógicamente a nuestros estudiantes, o qué pocas condiciones nos da nuestro contexto social para desarrollar nuestros proyectos musicales. Por eso centralizamos en esa pregunta que habíamos narrado en la convocatoria, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cómo enriquecemos nuestras prácticas musicales y docentes a través de la investigación artística? Si bien es una pregunta disparadora de muchas otras más, le podemos adosar, por ejemplo, bueno, ¿acaso esa misma curiosidad que tenemos al crear no es la génesis de lo que opera y motoriza una reflexión más profunda y sistematizada sobre nuestras prácticas? ¿No es habilitarse la posibilidad de hacerse preguntas, de problematizar aspectos mediante los cuales obtendremos respuestas que nos posicionarán con más conocimiento propio y del entorno? ¿No es la herramienta apropiada para realizar un diagnóstico y una búsqueda de soluciones concretas que vayan más allá de la crítica verbal espontánea? Entonces, ya nuestro proceso creativo, al dar a luz una nueva obra o confeccionar una propuesta pedagógica para un curso, ¿es una investigación en sí misma? Bueno, Fabio, como ves, tenemos un montón de preguntas, espero no atosigarte, pero bueno, a partir de ahí queda planteada un poco la motivación de esta charla. Había preparado un pequeño PowerPoint, si te parece lo comparto. Sí, me parece, totalmente. Este, ¿Se ve? Se ve perfecto, Fabio. Perfecto. Eh, digamos, porque me interesaba primero contextualizar qué entendemos por investigación, cómo podemos pensar qué relación hay entre lo que nosotros hacemos en la creación artística y la investigación. Y después conversar un poco sobre qué piso de disponibilidad nos ofrecen las prácticas que nosotros realizamos cotidianamente en el aula o en nuestra creación artística, eh, digamos, para pensar la investigación. ¿Mm? Eh,
Digamos, investigar es realizar actividades intelectuales de un modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Aquí la clave de esta definición de investigación está en la sistematicidad de lo que nosotros abordamos. Porque nosotros en la vida cotidiana estamos permanentemente en, en movimiento para aumentar nuestro conocimiento y de esa manera poder vincularnos con el mundo que nos rodea. Pero cuando realizamos esto de manera sistemática, ya podemos decir que estamos abordando una investigación. Esa sistematicidad permite que esas intelecciones que nosotros construimos sean comunicables y por lo tanto se convierte en un conocimiento que es susceptible de ser compartido con los demás. Cuando hablamos de investigación, en general somos remitidos a una cantidad diversa de actividades que tienen algunas cosas en común y otras diferentes, ¿sí? Cuando pensamos en investigación, en general principalmente viene a nuestra mente la idea de la investigación científica. Pero también hablamos de investigación en el contexto del aula. Los maestros, los profesores le dicen a los estudiantes, bueno, van a hacer una investigación sobre la vida musical de principios del siglo XX, por ejemplo. Y los estudiantes van y estudian eso. Luego, también la palabra investigación nos remite a la idea de investigación policial. Se comete un crimen y se investiga justamente acerca de quién lo cometió, cómo lo cometió, cuáles fueron sus móviles, etcétera, etcétera. Y finalmente, la investigación artística, que es la que nosotros por ahí más nos interesa, que es la que tiene que ver con el proceso creativo. Todos ellos construyen conocimiento, pero construyen distinto tipo de conocimiento y lo construyen de distinta manera. Porque básicamente el conocimiento se construye a partir de las preguntas que nos planteamos. Nosotros no construimos conocimiento si no hay un móvil que nos lleva a sistematizar nuestras observaciones y a comunicar las conclusiones que nosotros derivamos de esas observaciones. Por lo tanto, ese móvil frecuentemente está vinculado a preguntas que nos hacemos acerca de cómo nos relacionamos con el mundo y de cuestiones que involucran las preocupaciones sobre el conocimiento que tengamos en un determinado momento, ¿sí? Las respuestas que nosotros obtenemos a esas preguntas son de diferente manera dependiendo del tipo de pregunta que nosotros formulamos. Pero al mismo tiempo, esas respuestas tienen un impacto sobre la realidad que nos alentó a formular esas preguntas. En principio tratan de explicar aspectos de la realidad o, como en el arte, tratan de recrear aspectos de esa realidad o más generalmente apuntan a transformar aspectos de esa realidad. Lo que nosotros hacemos cuando investigamos es construir un conocimiento que hasta el momento no poseemos. Y el conocimiento puede ser de diferente naturaleza. Tenemos por un lado lo que llamamos el conocimiento proposicional, que es el conocimiento que admite un valor de verdad. Es decir, ese conocimiento acerca del cual nosotros podemos decir si es verdadero o es falso. ¿Mm? Yo sé que en la Antártida hay pingüinos.
Bueno, puedo decir si eso es verdadero o es falso. Y además de poder decir si es verdadero o es falso, ese conocimiento tiene un formato lingüístico y o lógico. Es decir, yo lo puedo poner en palabras o lo puedo poner en algún tipo de proposición lógica. Por ejemplo, si digo 3 por 4 igual a 12, ¿sí? Eso es una proposición lógica, una proposición que tiene un formato lógico. Entonces yo puedo ponerlo en ese formato y puedo decir de eso si es verdadero o falso. Ese formato lingüístico y o lógico permite que nosotros sostengamos una proposición a través de la argumentación y de la contrastación que nosotros hacemos eh, con la evidencia que reunimos. Son como distintas maneras de pensar el valor de verdad de las proposiciones que a lo largo de la filosofía, de la historia de la filosofía occidental, se fueron constituyendo como los pilares de la verificación del conocimiento, ¿no? En la modernidad temprana era más importante la argumentación y ya iniciada la modernidad comienza a aparecer la necesidad de evidencia lógica como uno de los pilares de la verificación del conocimiento, ¿no? La idea de que el conocimiento necesita ser contrastado con evidencia que se obtiene directamente de la realidad y que puede ser considerada directamente a través de los sentidos. El conocimiento proposicional también, por su carácter lingüístico y lógico, sería un poco largo de argumentar esto ahora, pero básicamente por ese carácter lingüístico y lógico, puede generalizarse. Es decir, que lo que me permite ese formato lógico es generar un modelo abstracto que yo lo puedo transferir a nuevas situaciones. Y por lo tanto puedo generalizar las conclusiones que yo obtuve a partir de las observaciones que realicé. Y finalmente, el formato proposicional permite fluir en la comunicación de ese conocimiento. Es decir, yo lo puedo contar con facilidad, de manera explícita, de manera no ambigua. Puedo construir enunciados que digan directamente, que lleguen directamente a la persona a la que le estoy comunicando de una manera así clara y no ambigua. Pero por otro lado, tenemos un conocimiento que llamamos no proposicional, que tiene que ver con las cosas que nosotros conocemos y que no es posible ponerlas en un formato proposicional. Todo aquello que nosotros conocemos y que no podemos poner en palabras o en un argumento de tipo lógico. Este conocimiento no puede ser capturado proposicionalmente, sino que lo que nosotros podemos hacer en términos proposicionales es simplemente describirlo. Por ejemplo, yo sé andar en bicicleta, pero yo no puedo poner mi conocimiento que me permite andar en bicicleta en palabras. Yo solamente puedo describir qué es lo que hago, pero el conocimiento en sí no adquiere formato proposicional. Tan es así que cuando yo les cuento a alguien cómo hago para andar en bicicleta, el mero hecho de que la persona pueda aprender esos enunciados a través de los cuales yo le expliqué cómo hago para andar en bicicleta, eso no garantiza que la persona sepa andar en bicicleta. Por lo tanto, ese conocimiento no está sometido a las operatorias proposicionales. Es decir, yo no puedo construir argumentaciones con ese conocimiento, ni puedo operar con ese conocimiento como en términos aritméticos, digamos, ¿no?
pero guía la acción y la toma de decisiones. Es decir, que a través del conocimiento proposicional que nosotros tenemos, que generalmente es inconsciente, nosotros solemos tomar decisiones. Es decir, nos basamos mucho en ese conocimiento proposicional para guiar nuestra acción y tomar decisiones. Existen muchas maneras de conocer de forma no proposicional. Y esto es a lo que llamamos modos de conocimiento. Cuando hablamos de modo de conocimiento, nos referimos a formas de acercarnos al mundo, a los objetos del mundo, a los acontecimientos del mundo, para conocerlos y describirlos, ¿sí? Esos modos de conocimiento tienen que ver con el conocimiento práctico, es decir, con cómo nosotros conocemos algo en la práctica, por ejemplo, esto que decía hace un rato, ¿no? De andar en bicicleta. ¿Mm? Y típicamente en el campo de la música nos referimos a los modos de conocimiento como aquellas instancias en las cuales nosotros adquirimos ese conocimiento no proposicional a través de realizar cierto tipo de acciones, de prácticas que involucran la música y que nos permiten construir el conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos un instrumento, aprendemos a tocar el instrumento en la propia acción de tocar. Por lo tanto, nosotros decimos que el tocar es un modo de conocimiento, ¿sí? Entonces hablamos de la ejecución como modo de conocimiento, la composición como modo de conocimiento, la audición como modo de conocimiento. Nosotros conocemos una obra escuchándola, no conocemos una obra musical a partir de conocer una serie de enunciados lingüísticos acerca de esa obra, sino que la conocemos escuchándola directamente. Estos modos de conocimiento no están sometidos a la argumentación, sino que se validan por relación con algo o alguien, o en la acción, o por la coherencia o la verosimilitud que tienen las acciones que realizamos en consecuencia de tener ese conocimiento. Entonces, nuestro conocimiento musical en términos de ejecución, entonces, por ejemplo, es validado en términos de la propia ejecución. Es decir, en términos de cómo se produce esa propia ejecución. Todo esto por un lado, pero por otro lado, nosotros podemos pensar la naturaleza del conocimiento en términos de cómo nosotros construimos ese conocimiento. Nosotros tenemos por un lado un conocimiento que es privado, un conocimiento que es nuestro, que no es compartido. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento, por ejemplo, tiene una experiencia propia de su propio cuerpo, por ejemplo. Y ese conocimiento no es compartido, no, es absolutamente subjetivo. Cuando vamos al médico porque nos duele algo, el médico nos dice, ¿qué te duele? ¿Te duele mucho? ¿Te duele poco? Pero el médico nunca puede conocer ese dolor. Lo máximo que puede hacer es acercarse a caracterizarlo, pero de hecho no lo conoce. Es un conocimiento privado y subjetivo. Pero por otro lado, nosotros tenemos conocimiento público, que es un conocimiento que sí podemos compartir con los demás a través de acuerdos intersubjetivos de validez. ¿Qué es lo que entre todos nos ponemos de acuerdo para considerar que un conocimiento es válido? Por ejemplo, hace un ratito yo decía, nos ponemos de acuerdo cuando pensamos en algún tipo de evidencia que podemos contrastar directamente con nuestros sentidos. Entonces, nosotros necesitamos ver algo para constatar su realidad, por ejemplo, ¿sí? Y ese conocimiento también tiene que ver con
la característica pública de ese conocimiento también tiene que ver con que pueda ser comunicable y pueda llegar a otra persona a través de los recursos de comunicación de eso. Entonces, en función de esto que caracterice, voy a decir dos palabras acerca de estos tipos de los distintos tipos de investigación de los que hablé al principio. Tenemos por un lado la investigación científica, que lo que hace es expandir el conocimiento proposicional público. Es decir, lo que hacen los científicos es expandir un tipo de conocimiento que es público, que puede comunicarse, que puede hacerse público, ¿sí? Pero que además es proposicional, por eso se comunica en términos lingüísticos o lógicos. Y brinda respuestas proposicionales a preguntas que no tienen respuestas válidas actuales todavía para una determinada comunidad epistémica. Hablamos de comunidad epistémica como la comunidad de conocedores de un determinado tema, ¿no? Yo quiero conocer las propiedades de una determinada sustancia para curar una determinada enfermedad que todavía nadie ha podido conocer, y entonces me hago preguntas sobre eso y brindo algún tipo de respuesta proposicional a eso, ¿sí? En general, esta investigación científica procura no alterar el objeto de estudio, es decir, que se sitúa por fuera del objeto de estudio para observarlo por fuera y no alterarlo. La investigación formativa, es decir, la investigación que se hace en el campo, en el contexto de la actividad pedagógica, expande un conocimiento proposicional o no proposicional, pero que es privado. Es decir, el conocimiento que el estudiante no tiene de ese campo. Pero cuando el profesor manda a los estudiantes a hacer un tipo de investigación formativa, en realidad ese conocimiento existe. No lo tienen los estudiantes, pero el conocimiento existe. De hecho, lo tiene el profesor porque los va a evaluar, ¿sí? Y brinda respuestas que existen en la comunidad epistémica. Por eso los estudiantes van a buscar directamente información a los lugares donde la comunidad epistémica ya se expidió acerca de ese conocimiento. Por ejemplo, a artículos, a libros, etc. Y no está en condiciones de alterar el objeto de estudio. Es decir, el estudiante investiga algo, pero nunca llega al objeto de estudio, porque lo investiga a través de las respuestas que se brindaron en el marco de la comunidad epistémica. Y finalmente llegamos al tipo de investigación artística, que expande un conocimiento proposicional o no proposicional privado, es decir, el conocimiento que el artista, sea un conocimiento proposicional o no proposicional, algún tipo de procedimiento, ¿sí?, que el artista no tiene, a preguntas que pueden o no tener respuesta actual válida. Pero es una pregunta que parte de un desconocimiento privado del artista. Pero a diferencia de la investigación formativa, esta investigación artística brinda respuestas nuevas o alternativas a las existentes. Es decir, que el artista, cuando brinda una respuesta, en realidad está creando una forma nueva, que puede tanto conformar como cuestionar los principios de validez de la comunidad epistémica, que a su vez pueden ser considerados como objeto de investigación científica. ¿Qué significa esto? Cuando el artista se plantea una pregunta acerca de algún problema artístico, sus respuestas pueden apuntar directamente a cuestionar los principios de validez de la comunidad epistémica. Y entonces incide axiomáticamente en la modificación del objeto de estudio, porque el objeto de estudio para el artista es la obra en sí misma. Y entonces la investigación artística lo que se propone es justamente modificar ese objeto de estudio. Ahora, yo voy a tomar la pregunta que me planteó Francisco para esta charla: ¿cómo enriquecer nuestras prácticas musicales y docentes a través de la investigación artística? Pensando un poquito cómo son esas prácticas, cómo son las prácticas
musicales y docentes que nosotros solemos realizar principalmente en las instituciones. Esto apunta un poco a pensar cómo en las instituciones, de qué características son estas prácticas en las instituciones. Y acá, digamos, les propongo reflexionar sobre un problema con el que yo me encuentro habitualmente cuando yo doy la materia metodología de la investigación, por ejemplo, en el Conservatorio Manuel de Falla, en la ciudad de Buenos Aires, y me llama mucho la atención que estudiantes que hicieron 4 años de un ciclo básico y 5 años de carrera, están por terminar la carrera, están haciendo esta materia al final de la carrera, y planteamos como punto de partida preguntas que se hayan hecho acerca del hacer musical, de su propia actividad docente, creativa, artística. Y en general hay pocas preguntas. No saben qué preguntarse. Tampoco saben de preguntas, es decir, tampoco tienen referencias a gente que se pregunte cosas, ¿sí? Y tienen una mirada como muy pasiva respecto de esa misma situación, digo, ¿no? Tienen una criticidad baja respecto de esa misma situación. Es decir, no les llama la atención que después de 8 o 9 años de formación no surjan preguntas acerca del objeto de estudio. ¿Mm? Claro, Fabio, viste que al comienzo Sí, decíamos acerca bueno, del inicio de cualquier reflexión sobre nuestra práctica es justamente hacerse preguntas. Qué bueno lo que estás así planteando es. porque sucede un poco también, que parece difícil Ujú. que lo más elemental por ahí, o sea, remitirse a cuando éramos niños en la cual todo preguntábamos, no esté Así es. no esté presente en bueno, nuestra práctica o como estudiantes. Totalmente. Entonces yo quiero pensar un poco con ustedes, ¿sí? ¿Qué hay en las prácticas pedagógicas y artísticas que de alguna manera llevan a esta situación donde las preguntas no emergen, ¿sí? Yo voy a proponer algunas cosas para que nos quedemos pensando y en todo caso las conversemos. Principalmente en que, por un lado, estas prácticas son fuertemente canónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son prácticas que se ajustan fuertemente a preceptos que vienen dados por un canon que determina qué es una práctica correcta, qué es una práctica incorrecta, y lo que hacemos a lo largo de toda nuestra experiencia institucional es tratar de ajustarnos a ese canon. Ese canon tiene como finalidad promover la construcción de un sujeto obediente. El músico que se forma en las instituciones es básicamente un músico obediente. Las instituciones de formación musical surgen a principios del siglo XIX, tal como las conocemos nosotros, con la idea de formar un músico de orquesta. Y el músico de orquesta es un sujeto que principalmente tiene que ser obediente. Entonces se lo forma para obedecer. En esa formación no se promueve el planteo de problemas. Es decir, a lo largo de nuestra formación como instrumentistas, como compositores, etcétera, no se promueve el planteo de problemas que tengan que ver con de problemas nuevos, que tengan que ver con las situaciones que se nos presentan. Por eso, en realidad, los problemas que se admiten como problemas son problemas que pueden ser remitidos a la autoridad docente. Es decir, de qué manera yo puedo satisfacer las dudas que tengo preguntándole a mi maestro, básicamente. Entonces, las preguntas que surgen, que le pueden surgir al estudiante, son siempre preguntas que entran dentro del conocimiento del maestro, ¿sí? De alguna manera,
las prácticas pedagógicas apuntan a eso. Es decir, nos van formando de esa manera. Y entonces vamos siendo evaluados por ajuste al canon. Es decir, que se nos va considerando comúnmente como buen alumno o como buen músico, ¿sí? En la medida que me ajusto al canon, en la medida que hago lo que se prevé que tengo que hacer, que no incluya planteo de nuevos problemas y que resuelva los problemas a los que me enfrento de acuerdo a la tradición. Es decir, de acuerdo a cómo se resuelven tradicionalmente. ¿Sí? La típica frase de esto se toca así, por ejemplo, tiene que ver con esto, con resolver las cosas de acuerdo a la tradición. Bueno, no, este estilo se toca así. Aquí en este estilo la articulación es de este modo, ¿no? Tiene que ver con resolver un problema expresivo de acuerdo a lo que indica la tradición. Entonces la pregunta que yo me formulo es al revés a la pregunta que me había planteado Francisco, ¿sí? Yo planteo cómo enriquecer la investigación artística a través de nuestras prácticas musicales y docentes. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros en las prácticas musicales y docentes para favorecer un desarrollo de la inquietud por la investigación más profundo y al mismo tiempo más libre? ¿Sí? Acá tengo solamente alguna idea, digamos, ¿no? Hay algunas otras cosas que tal vez me gustaría que la conversación con ustedes puedan ir surgiendo. Pero básicamente yo lo que propongo es que las prácticas artísticas y docentes deberían estar más centradas en el pensamiento del estudiante. El pensamiento del estudiante es una de las cosas que va quedando afuera y se va modelando a lo largo del tránsito del estudiante por la institución, para lograr ese acomodamiento del que yo hablaba recién al canon, pero en realidad no nos centramos ni en el pensamiento del estudiante, ni en la experiencia del estudiante, ni nada de eso. Entonces, yo propongo centrarnos en el pensamiento del estudiante para conocer las preguntas genuinas que traen los estudiantes y que los hacen acercar a la carrera. Es decir, ¿por qué un estudiante llega a la institución a aprender a tocar un instrumento? ¿Cuáles son las motivaciones iniciales que lo traen? ¿Sí? ¿En qué medida nosotros como maestros, como profesores, digamos, pensamos todo nuestro dispositivo pedagógico a partir de esas preguntas o como una manera de dar respuesta a esas preguntas? ¿Sí? Otra de las cosas es pensar en la lógica de las respuestas. Cuando nosotros les formulamos alguna pregunta a los estudiantes, en general consideramos las respuestas en términos de correctas o incorrectas. ¿Sí? Bueno, esto es tal cosa, correcto o incorrecto. Entonces, el que da una respuesta correcta, nosotros le decimos, bueno, muy bien, y el estudiante queda satisfecho. El que da una respuesta incorrecta, le decimos, no, no es así, es asá. Y entonces el estudiante cambia la respuesta. Pero la lógica de esa respuesta que no es correcta, nosotros no la indagamos. Por lo tanto, no estamos indagando qué llevó al estudiante a dar esa respuesta. Porque en esa respuesta que nosotros consideramos incorrecta, puede haber elementos de un pensamiento que sean interesantes de considerar justamente para poder dar cabida a ese pensamiento divergente que es necesario desarrollar en las prácticas de investigación. Y finalmente,
ver cómo a partir de cómo nos centramos en el pensamiento del estudiante, poder determinar diferentes formas de guiar al estudiante, ¿no? Habitualmente nosotros como profesores consideramos que guiar al estudiante es lograr que el estudiante haga lo que nosotros hacemos. Básicamente que se adapte a un modelo, digamos, ¿no? Y de alguna forma, todo ese abordaje lo que determina es que el estudiante aprende a dar las respuestas en función de ese modelo abstracto que nosotros le vamos presentando y no en función de lo que su pensamiento creativo, su pensamiento divergente podría llegar a proponer, digamos, directamente. Bueno, más o menos esto es la propuesta, digamos, que traía un poco para conversar con ustedes, para empezar a intercambiar, de pensar eh, qué podríamos hacer desde las prácticas pedagógicas para favorecer ese pensamiento más creativo, más divergente, donde puedan convivir múltiples respuestas a, a, una determinada pregunta, ¿sí? Así que bueno, hasta acá más o menos el planteo de la idea y me gustaría un poco conversar sobre lo que piensan ustedes. Bueno, Fabio, mientras hacemos extensiva ahí la posibilidad de hacerle preguntas, eh, si alguien quiere preguntarle algo en alguna cuestión en particular. A mí me gustaría hacerte algunas preguntas por lo que acabas de mencionar, que lo puedo relacionar algunas de las cuestiones en las cuales vos dedicás tu investigación. Ahí estamos. Qué sé yo. Que tiene que ver con esto bueno, de darle un poquito de bolilla al estudiante, ¿sí? Que supongo que tiene que ver con esto de lo cual vos haces referencia bueno, en tu especialización en la psicología de la música, en la cual en realidad uno ya viene aprendiendo música como que de la panza de su madre y que todos esos conocimientos cuando se entra a una institución educativa es como que la propia institución los destruye o los deja por fuera, ¿verdad? Y que también se me ocurre enlazarlo bueno, con la cuestión de los modelos pedagógicos de educación artística, que está buena vos una división que vos hacés que estaría bueno recordarlos. Así que en base, digamos, por ahí me gustaría que indagues, ¿no? Sobre todo esta cuestión de lo que el estudiante ya viene de por sí, de su conocimiento propio, de su vivencia, de su cultura, y que un poco este canon que aparece dentro de la educación institucionalizada va aplastando, lo va dejando afuera, ¿verdad? Sí, sí. Este, yo diría lo va dejando afuera. La institución en ese sentido se cierra, digamos, ¿no? A menudo, deja fuera algunas cosas o deja fuera muchas cosas y se cierra en esas cuestiones más canónicas, digamos, ¿no? Después que algo quede aplastado o invalidado, todo eso también depende de cómo cada uno de nosotros gestiona ese tránsito por la institución, digamos, ¿no? Eh, eh, a ver, vos ya lo dijiste, digamos, ¿no? Uno empieza
a construir el conocimiento, la mayor parte del conocimiento musical que nosotros tenemos, lo construimos en nuestros vínculos sociales, ¿sí? Solamente la punta del iceberg de nuestro conocimiento es lo que nosotros hemos adquirido en la escuela de música o en el conservatorio, ¿sí? La mayor parte de nuestro conocimiento es el conocimiento que construimos en los vínculos sociales desde el momento que nacemos. Lo que adquirimos en el conservatorio es simplemente una de muchas estrategias de teorización acerca de ese conocimiento. Es decir, es el resultado de algunas líneas teóricas importantes que han reflexionado sobre las maneras en las que las personas hacen y disfrutan y comparten la música. Pero ese hacer, ese disfrutar y ese compartir es siempre anterior a todo tipo de teorización. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos una barrera importante entre todas esas experiencias que han ido construyendo nuestro conocimiento musical genuino en los lazos sociales y esas teorizaciones que nosotros incorporamos en el contexto de la institucionalización, en el conservatorio, en la escuela de música, cuando nosotros ponemos una barrera entre estas dos cosas, en general estamos generando un conflicto que, según cómo es la personalidad de cada uno, se gestiona de una manera diferente. Nosotros hicimos hace un par de años una investigación en donde conversábamos con gente musicalmente activa, gente que se consideraba a sí misma feliz, digamos, haciendo la música que hacía, participando de distintos tipos de prácticas musicales. Les preguntábamos cómo eran sus prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa que no esperábamos encontrar y que encontramos fue que todas esas personas, que por el tipo de práctica que hacía parecía que no, pero todas esas personas habían tenido un paso importante por alguna institución formal de educación musical, principalmente por la universidad. Y lo más notable fue el modo en el que todas esas personas gestionaron de distinta manera esas tensiones de las que hablaba hace un momento, ¿no? Esas tensiones entre la vida cotidiana y la vida en la institución. Y cómo los habían llevado esas tensiones a resolverlos de alguna manera, ¿no? En algún caso, la resolución había sido abandonar la carrera. En otro caso, había sido terminar la carrera y después dedicarse a otra cosa, por ejemplo. Es decir, diferentes maneras de hacer frente a esas tensiones, pero todos provenían de esas tensiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa al interior de las instituciones que no podemos pensar relaciones más confortables, donde el vínculo con el conocimiento nuevo que se supone que una persona va a adquirir a una institución no sea a costa del conocimiento anterior, sino que sea construido sobre ese conocimiento anterior, ¿no? Es típico que los estudiantes entran al conservatorio y se los divide en grupos de acuerdo a su conocimiento. Y entonces están los que saben bastante, los que saben más o menos y los que no saben nada, ¿no?
Y eso es un error conceptual, ya de movida. No hay nadie que no sepa nada. No hay nadie que no sepa nada, porque uno ha ido desarrollando conocimiento a lo largo de todos los años de su vida. Entonces, decirle a una persona, vos estás en el grupo de los que no saben nada, es epistémicamente violento. Y entonces, digamos, todo esto no ayuda a que la persona pueda desarrollar esa curiosidad que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces yo propongo esto, repensar un poco las prácticas para favorecer la curiosidad, para favorecer la pregunta, para favorecer un ambiente en donde preguntar sea lo natural, no responder. Bien, bien, bien. ¿Preguntas? Sí, vení, dale, vení. Ahí tenemos un estudiante que está acercando. Dale. Hola, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar, tipo, cómo vos, tipo, plantearías, tipo, una clase de algún instrumento, tipo, cómo vos la enfocarías, cómo la llevarías a cabo, para así ser más enriquecedor para cada uno. Es una buena pregunta, porque hay un aspecto que es muy difícil de llevar adelante eh, en, en el- en la adquisición de la habilidad del instrumento, que es lo que nosotros conocemos como la técnica, ¿no? La técnica es una serie de preceptos, digamos, ortopédicos, es decir, que nos enseñan a movernos o a poner el cuerpo de una determinada manera, ¿sí? Y en general se hace sin una observación de cómo es el cuerpo en cuestión. Fíjate que cuando vos vas a aprender un instrumento, el profesor te propone una determinada técnica que está pensada antes de que vos llegues al aula. O sea, el profesor no te vio a vos, vio cómo era tu cuerpo, te vio agarrar el instrumento, vio el sonido que vos eras capaz de sacar del instrumento, etcétera, etcétera, para darte alguna, alguna guía o algo acerca de cómo obtener el sonido deseado. Ni siquiera te preguntó cuál es el sonido que vos deseás. Porque ese es otro punto. Fíjate que yo estoy diciendo el sonido deseado. ¿Deseado por quién? ¿No? Deseado por el canon. Nosotros vamos a estudiar un instrumento y se nos enseña a hacer el vibrato de tal manera, a hacer, qué sé yo, a obtener un determinado sonido porque es el sonido deseado por un canon. Ahora, en la realidad musical actual, nosotros nos encontramos con infinidad de sonoridades diferentes que provienen de un mismo instrumento, típicamente de la voz. Pongo ese ejemplo porque por ahí es el que más claro para ver, ¿no es cierto? Nosotros vamos a aprender a nuestra clase de canto y nos enseñan una técnica. Antes de preguntarnos qué tipo de voz queremos, a través de qué tipo de voz queremos expresarnos, ¿sí? Y lo que nosotros vemos en la vida musical actual es que hay múltiples tipos de voz. Eh, que, que se expresan de múltiples maneras. Bueno, pero voy a tratar de responder rápidamente a tu pregunta. Entonces lo que haría es básicamente lo que dije hace un ratito, tratar de centrarme en, en la persona,
en qué es lo que la persona puede hacer y quiere hacer. ¿Qué es lo que la persona quiere hacer? Yo soy profe de piano. ¿Qué hago? Me ha pasado, ¿eh? ¿Qué hago si viene un estudiante que le falta una mano? ¿Qué hago? Entonces, digo, pongo este ejemplo que es límite para entender que yo tengo que pensar en el estudiante. No puedo pensar en mi método, en mi técnica. Yo tengo que pensar en el estudiante. ¿Para qué este estudiante quiere tocar el piano? ¿Para qué? Entonces yo no puedo imponerle un para qué. Yo tengo que indagar primero ese para qué y después pensar en qué puedo ayudarlo yo. ¿Cómo puedo poner yo mi conocimiento al servicio de esa búsqueda que es de él? ¿Sí? A mí me parece que uno de los problemas que hay con la enseñanza de los instrumentos tiene que ver con eso, con que cada instrumento tiene un ideal de performance. Y entonces nosotros suponemos, como profesores de ese instrumento, que todos los estudiantes vienen guiados por ese ideal. Y esto no es así. No es así. Hay estudiantes que se proponen otras cosas distintas. Bueno, ahí Bueno, Fabio, estamos necesitando, me parece, también un cambio en los diseños curriculares. ni Este, hablar. ya, porque o sea, estamos manejándonos, bueno, primero en Tecnicatura que ni siquiera tenemos diseño, pero después en el profesorado que estamos con diseño ya con una visión fuera de paradigma actual. Ni hablar. Ni hablar. Sí, 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 sí. Con esta lógica de estándares que están propuestos este, por ideales. ¿Mm? Que a veces esos ideales son muy lejanos, ¿no? Están tan lejanos de la realidad, tan lejanos que los estudiantes nunca llegaron a planteárselos. Llegan al conservatorio y vienen con una idea de tocar la guitarra y se encuentran con que el profesor les propone una idea que es totalmente distinta a la que traen. Pero no hay ahí una conversación entre estas ideas. No hay una conversación, hay directamente una imposición. Bueno, vos vas a tocar así, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Sí, tal cual. Acá en nuestra escuela, que tiene orientación en música popular, si Ujú. bien por ahí la tensión de música académica y música popular tal vez no se siente tanto, o sea, los ingresantes, los estudiantes que ingresan a nuestra escuela están mucho más familiarizados con la música popular y casi nada con la música académica, salvo los hits como la Sinfonía 5 de Beethoven, etcétera. Pero después están familiarizados con música popular. Pero dentro de esa música popular también hay tensiones y suceden estas cosas estos métodos que ya estarían obsoletos, que inducen a enseñar o a que tengas que aprender de cierta manera, ¿sí? Porque no es, porque Francisco no es el repertorio lo canónico son las prácticas. O sea, yo puedo cambiar de repertorio, pero sigo teniendo el mismo tipo de práctica. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sucede mucho esta tensión entre los géneros dentro de lo que sería música popular, que sería extensísimo, ¿no es cierto? Pero que nos aleja un poco también de los intereses de los estudiantes que van ingresando y que cada vez, A ver. cada año, esta tensión se ve más plausible, ¿no es cierto? Porque Ujú. decimos, bueno, música popular, tenemos al tango, tenemos al jazz, pero casi como que esta tensión lleva a que cierta música y ciertos géneros dentro de la categoría de música popular generen también esta legitimación de ciertas prácticas, de ciertas cosas, como vos decías, de esto se toca así, y que empiecen a dejar afuera otros estilos de la música popular que están un poco más por el, no sé si por el borde, pero es
O sea, como que, digamos, el tango o el jazz están más legitimados que por ahí el rock, y que a su vez que la Ujú. cumbia villera, que a su vez de, no sé, el reggaetón y el trap, ¿sí? Es como que toda Ujú. una cadena de tensiones dentro de la propia música popular. Ujú. Así es. Bueno, esto nos lleva a un viejo y transitado problema musicológico, ¿no? Que es, definamos lo popular. ¿Qué es popular? ¿No? Pero bueno, ese es un problema musicológico muy transitado. Bueno, preguntas, nos estamos acercando al... Vení. Dale, dale, dale. Más estudiantes con dudas, venite. ¿Qué tal, Fabio? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Yo te quería consultar, como siguiendo la línea de lo que preguntó mi compañero. ¿Cómo sería ese cambio en la educación o qué propondrías vos a nivel sistémico, digamos? Porque me parece o encuentro yo, si bien estoy completamente de acuerdo con lo que decís, me parece que habría que hacer un cambio estructural también, como para abarcar la educación de esa manera, ¿no? Sí, sí. Primero, yo lo que quiero decir es que yo no tengo respuestas, yo tengo más preguntas que respuestas. Justamente me parece que las respuestas hay que buscarlas y probablemente las respuestas sean siempre provisorias, en la medida en que vayamos, digamos, una respuesta vaya generando nuevas preguntas y todo eso, ¿sí? Digamos, no tenemos que tenerle miedo a preguntar. Es un poco el, el, el leitmotiv de la charla, ¿no? No hay que tener miedo a preguntar. Y no hay que tener miedo a no encontrar las respuestas, porque en realidad lo que nos mueve es la búsqueda de esas respuestas, ¿sí? Bueno, dicho esto, sí, yo creo que hace falta cambios muy profundos. Creo que eh, eh, hace falta revisar fundamentalmente la formación docente. Eh, nosotros tenemos una concepción de la docencia en donde el maestro tiene que ser la fuente del saber. Y eso es de otra época, eso es del siglo XVI, el maestro renacentista, ¿sí? Hoy en día la fuente del saber está en múltiples lugares. Entonces el maestro tiene que poder redefinir su rol, y, y pensar en qué medida puede ayudar al estudiante a construir el conocimiento. Yo, por ejemplo, yo hoy, lenguaje 4 en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal de La Matanza. Lenguaje 4 eh, in- incluye, de acuerdo al diseño curricular, las vanguardias, los lenguajes de las vanguardias del siglo XX, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, eh, ¿para qué quiere un maestro de música en González Catán o en Virrey del Pino hablar o conocer los problemas del serialismo integral, que no han tenido el más mínimo impacto en ninguna de las músicas que, que él realiza y consume y que sus estudiantes, a las que sus estudiantes tienen contacto? Y por otro lado, va a ir a trabajar a contextos sumamente ricos en música, con una variedad inmensa de problemas musicales, de cuestiones musicales, que de las que los problemas del serialismo integral no le van a dar ninguna respuesta. Entonces yo ya desde hace unos cuantos años vengo trabajando en esos problemas. Bueno, a ver, ¿sobre qué vamos a trabajar? Ustedes están recibiendo este año. Por lo tanto,
tienen que poder empezar a formularse preguntas. ¿Qué quieren saber? Y yo voy a tratar de decirles algunas cosas sobre cómo podemos hacer para saberlas. Pero la mayor parte de las cosas que plantean que quieren saber, yo tampoco las sé. Y yo también tengo que ponerme a investigar. Entonces, ¿qué quieren saber? Y entonces surgen temas distintos, muy distintos, ¿sí? Desde, qué sé yo, cómo se toca, por ejemplo, qué es la guaracha santiagueña, cómo se, eh, digamos, cuáles son las variedades de jaca neozelandés. Estoy diciendo todos temas que han ido surgiendo. Este, eh, hemos llegado a participar de una orquesta de gamelan en la Embajada de Indonesia, ¿sí? Justamente buscando respuestas a algunas preguntas. Y entonces yo ahí necesito reformular mi rol docente. Mi rol docente no es ir a hablar del serialismo integral de acuerdo a todo el conocimiento que yo tengo del serialismo integral. Mi rol docente ahí es tratar de poner mi experiencia de estudioso, digamos, mi experiencia de haber estudiado determinados temas, por ejemplo, el serialismo integral, poner mi experiencia de haber estudiado eso al servicio de estudiar otra cosa. ¿Cómo hago a partir de esa experiencia para estudiar otra cosa? ¿Sí? Y, y ahí se va entablando una relación que es mucho más horizontal. Ahí aparecen las experiencias personales, por ejemplo, ¿no? Donde un estudiante que, el año pasado me pasó, por ejemplo, un estudiante que casi ni participaba de la clase, tenía un perfil muy bajo, qué sé yo, en uno de los grupos de trabajo empezaron a trabajar sobre la cumbia santafesina. Entonces, este estudiante no estaba en ese grupo. Pero lo que hago yo después es que después del trabajo que hacen sobre un determinado género, estilo o manifestación musical, se intercambian el conocimiento. Entonces, el grupo que hizo una cosa después pasa a hacer otra cosa que ya había investigado otro grupo. Y entonces cuando les tocó elegir algo de lo que habían hecho los anteriores, el grupo de este chico eligió la cumbia santafesina. Y ahí este pibe floreció, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un grupo de cumbia y vivía de hacer eso y tenía un montón de conocimiento alrededor de eso y le aportó al resto del grupo todo ese conocimiento. Entonces, de ser una persona que estaba al fondo, en una actitud pasiva, sin conversar, sin hablar, todo, encontró un espacio para compartir su conocimiento y un espacio en donde ese conocimiento no solamente era aceptado, sino que era deseado. Es decir, el resto estábamos deseando que él nos compartiera ese conocimiento, ¿no? Entonces esto nos lleva a establecer otro tipo de relaciones que tampoco estamos acostumbrados a establecer en las instituciones. No estamos acostumbrados. Entonces hace falta repensar todo esto. Por supuesto que hace falta repensarlo. Y para mí hay que empezar a repensarlo por el lado de la formación docente. Es un problema de la formación docente. Sí, totalmente. Genial. Sí. Sí, gracias, Fabio.
Bueno, vamos a tener que ir cerrando, no sé si hay alguna preguntita cortita, porque, bueno, tenemos un cronograma a respetar. Sí, claro. Pero bueno, lo importante es que pudimos hacer la entrevista Claro. y poder haber hablado con vos. Teníamos muchas ganas de escucharte. Bueno, Creo que han quedado cosas en el tintero, o sea que veremos para una próxima ocasión. dale, seguramente alguna nueva ocasión. Pero desde ya, bueno, te agradecemos un montón, ¿sí, Bueno, Fabio? bueno, al servicio de ustedes, cuando lo deseen. Bueno. Gracias, Fabio. Un abrazo, ¿eh? Gracias por la invitación. Hasta luego.